Bueno, River se va eliminado de este Mundial de Clubes también, señores, por parte de América Latina. Se han metido octavos de final los 4 brasileños y con creces, incluyendo, pues, por supuesto, al Fluminense, del cual también voy a hablar en este video porque jugó hoy. Y Monterrey. Ahí está, uno de mis candidatos a revelación, que no pensé que se fuese a meter en octavos, pero decía en mi video de la previa a este mundial que si Monterrey se ponía las pilas, podía. Si se convencía, podía. En su partido con River, pues Monterrey demostró que podía tener más ambición incluso para intentar ganarlo. No la tuvo en esa ocasión, pero la tuvo contra el Uragua Red Diamonds y le metió 4 al Uragua. Pero quiero hablar de River ahorita, al menos primero, porque mucho se dice con respecto a la eliminación de River Plate. Yo desde ya quiero saber qué opinan ustedes sobre la eliminación de River. Me parece de mal gusto compararla con la eliminación de Boca, porque hay muchas diferencias en el contexto y hasta en el desarrollo mismo del partido. Entonces, analizando estrictamente el duelo, fue muy bueno. El partido fue muy emocionante, sobre todo en el primer tiempo, porque era un toma y dame constante. Era un partido de idas y vueltas, era un Inter de Milán que se complicaba retrocediendo como suele complicarse o como se ha complicado en Europa, que por más de que es finalista de la Champions, ¿cómo recibe goles el Inter de Milán o cómo los recibió a lo largo de esta temporada? Porque suele tener problemas cuando retrocede. River lo puso en problemas varias veces en el primer tiempo, pero también el Inter de Milán siempre respondía. Pero ese primer tiempo del Inter de Milán nos daba destellos del Inter de Milán contra el Uragua, por ejemplo, que le tomó tiempo poder anotar, se veía como un Inter que se complicaba mucho a sí mismo como cuando se enfrentó a Monterrey, pero luego el Inter de Milán en el segundo tiempo, vaya que reajustó muchísimo en su forma de juego y se jugó los mejores 45 minutos en lo que va de torneo el Inter. Por supuesto que Inter se tenía que poner las pilas porque estaba en juego la clasificación, por más de que a River solo le convenía un empate 2-2 o ganar el partido. Digamos que Inter de Milán tenía el factor de en ese momento el 0-0 a su favor, pero no podía confiarse de eso y eso también demostró mucho el Inter de Milán en su juego. Creo que Kibu encontró la forma de por fin tener un juego dominante con líneas adelantadas cuando eres tú quien va a buscar el gol y no a cuidar el partido, y eso era lo que el Inter tenía que hacer. Y ahí fue donde River se empezó a meter en muchos problemas. La diferencia de gol pudo haber sido mayor incluso. Hubo un remate al palo, recuerdo, comenzando el segundo tiempo. Parecía que ahí River se estaba empezando a poner las pilas, pero lo cierto es que a partir de la segunda parte se acabó el voy y vienes y luego vuelvo a ir, se acabó eso por parte de River Plate. River Plate empezó a replegarse un poquito más, a marcar por zona, que le funcionó en mayor parte del segundo tiempo. Empecé a entender de que, ok, River quizás por el desgaste va a empezar a jugar a la contra y quizás funcione porque la defensa de Inter de Milán suele ser inestable cuando le sabes atacar, ¿no? Sin embargo, todo se quiebra en dos, señores, con la expulsión de Martínez Cuarta. Todo se quiebra en dos, como suele suceder en cualquier partido de esta envergadura, cuando ya hay un diferencial tan fuerte como la cantidad de jugadores en campo para tu equipo, a diferencia del otro, va a ser cuestión de tiempo para que lo pierdas. River tenía que hacer una épica si quería clasificarse, teniendo uno menos ante el Inter, y en el momento en el que Inter estaba mejor, en el momento en el que Inter iba yendo cada vez más hacia adelante. ¿Y pasaron qué? Pues la expulsión de Martínez Cuarta fue al 65, por ahí, ¿no? Habrán pasado que 5 o 6 minutos para el gol de Despósito, que fue un gran gol, la jugada individual que él se hace para pasar el balón entre dos jugadores y luego hacer que otros dos defensores prácticamente colisionen entre ellos. Fue una gran virtud del movimiento de Despósito y su efectividad, pero en el momento en el que sale Martínez Cuarta y por más de que ingresa, me parece, era Pesela para cubrir la línea defensiva, River, no sé si es a ver, obviamente que es por tener un jugador menos, pero River como que se desentiende por un instante que tiene un jugador menos y continúa con los jugadores muy abiertos para cubrir las zonas, pero como tienes un jugador menos, quedaba ya un espacio adicional. Ahí fue donde pasó Espósito, ahí fue donde pasó el Inter de Milán durante todo lo que quedó del segundo tiempo. La expulsión de Martínez Cuarta la lamenté muchísimo porque era pues evitable, último hombre, quitarían que además tiene una experiencia enorme al momento de disputar una pelota. Déjenme en los comentarios si ustedes creen que sin la expulsión tal vez River hubiese podido aspirar a un triunfo, ¿ok? Pero también cabe destacar que ese segundo tiempo Inter de Milán era el que más proponía hacia adelante. Ya después de eso cae el segundo gol en el tiempo de prolongación, pero ya era un momento en el que River trataba de sobrevivir al partido. Sí trató de empujar River después del primer gol de Inter de Milán, porque Inter de Milán le entrega la pelota a River porque comienza a cuidar más los espacios, ¿no? A replegarse más. Normal.
está bien y se entiende por completo, además de que ambos equipos tenían un agotamiento importante y más aún River. Y pudo quizás River haber finalizado mejor algunas jugadas de ataque, sobre todo cuando tenía uno menos, que es cuando Inter le entrega la pelota, cuando ya tenía la ventaja. Pero es que en ataque River lamentablemente no tiene profundidad. Todo depende mucho de lo que haga Mastantuono y de lo que hagan los mediocampistas, pero no se puede contar con Borja, por ejemplo, que creo que no estuvo a la altura de este partido a pesar de haber ingresado como titular. No pivoteaba, no pedía la pelota, no corría al espacio, no ganaba espaldas, no ganaba centros. Entonces, también daba la sensación de que el que faltaba en River pues era un atacante más, pero lo tenía, pero realmente no se sentía. Entonces, eso también hacía imposible esta labor de River Plate, que creo que su eliminación no va tanto por este duelo en particular con el Inter, era con Monterrey la cosa. Era con Monterrey que River tenía que sacar la ventaja, era con Monterrey que River tenía que buscar el gol desesperadamente, era con Monterrey que River Plate tenía que resolver este grupo, porque obviamente que el duelo con el Inter de Milán iba a ser el más difícil, eso es obvio, pero no le encontró la forma a River Plate para superar a Monterrey, y es también en ese partido donde Monterrey, creo yo, sella su clasificación también, porque sabía que le tocaba en la última fecha el rival más débil, y le metió 4, lo hizo con muchísima personalidad Monterrey. Lo que yo le reprocho a River Plate es ese partido con Monterrey, no tanto este partido con el Inter de Milán, porque lo estaba jugando bien, hasta que ocurre la expulsión. Y eso, bueno, inevitablemente cambió todo. Pero Monterrey hizo lo suyo, creo que muy, muy meritoriamente se mete en los octavos de final de este torneo. Me sorprende por lo de que venían con un técnico nuevo, pero ya tienen un equipo más que consolidado y con ideas muy claras de juego, así que felicito muchísimo a los hinchas del Monterrey, ¿no? ¿Cómo olvidarlo? Y hablemos brevemente del Fluminense, antes de finalizar este video. Fluminense que también se clasifica a la siguiente ronda, con creces además, no pudo superar al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica, pero fue porque tuvo mala suerte. Fluminense era para que ganara ese partido, pero de verdad que tuvo mala suerte, no se le abrió el arco al Flu, terminó 0-0 ese partido, y muy seria participación del cuadro sudafricano, ¿eh? Se hizo muy buenos partidos el Mamelodi Sundowns. Si ustedes se perdieron algún partido de este club, uy, cómo lo lamento, porque fue muy interesante ver ese estilo de juego de un club sudafricano que nunca fue inferior a sus rivales, nunca. Quizás con Fluminense sí, pero a ver, no lo perdió, ¿ok? Entonces, un torneo muy serio que hizo el Mamelodi Sundowns, que hasta lo último pues tenía posibilidades para meterse. Finalmente, por este grupo se mete el Borussia Dortmund como líder y el Fluminense queda segundo por este empate. El Borussia Dortmund ganó su partido correspondiente ante el Ulsan. Y el Borussia Dortmund es el que se va a enfrentar a Monterrey ahora. Ojito con ese duelo, señores, porque Monterrey ha demostrado que sabe leer el partido. Torrent ya sabe leer los partidos y los jugadores ya tienen otra mentalidad en esta competencia donde creo que no hay ningún tipo de complejo en el Club Monterrey. Y si ustedes han visto los partidos del Dortmund, sobre todo el partido contra el Mamelodi, cómo se complica la vida al Borussia Dortmund cuando le sabes jugar. Y por supuesto eso lo demostró el Mamelodi, que le hizo 3 goles al Borussia Dortmund. Así que yo no doy mucho ahí por sentado de que el europeo va a clasificar, vamos a ver qué hace Monterrey, mientras que Fluminense tendrá que enfrentarse al Inter de Milán. Qué duelo, Fluminense-Inter de Milán, wow. Y además, siendo un equipo Inter de Milán que pega bastante y Fluminense que tiene jugadores que ejecutan muy bien el balón detenido, no, ese duelo va a estar también espectacular y por supuesto que aquí le voy a ir a los dos latinoamericanos que van a estar en esos partidos. Vamos Monterrey y vamos Fluminense. Mañana entonces juega Pachuca, veremos cómo cierra la fase de grupos, no va a poderse clasificar, pero bueno, veremos. Ese grupo todavía está por definirse para los otros 3. Ninguno de los 3 tiene asegurado al 100% la clasificación. Así que veremos cómo lo resuelve. Real Madrid también juega. Así que bueno, igual activen la campana de notificaciones y al fin de semana comenzarán los octavos de final de este grandioso Mundial de Clubes. Ha estado muy bueno. Así que los leo aquí abajo en sus comentarios y dejen su pulgar arriba y activen la campanita. Soy Estefanía Álvarez. Nos vemos en un próximo video.